superó los $500 en julio. Leo del diario.com que una familia venezolana compuesta por 5 personas necesitó 118,14 salarios mínimos para poder adquirir la canasta alimentaria familiar en julio, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, el SENDA. El valor de la canasta alimentaria fue de 502,27 centavos de dólar, lo que equivale a que una familia pues necesite $16,74 diarios para cubrir los gastos de alimentación, considerando los precios de los 60 productos que incluye esta cesta. Bueno, productos que son necesarios, esenciales para la dieta diaria. Vamos a revisar este tema con alguien que le toca manejar esto constantemente. Además, representa a los automercados y los comercios de autoservicios. Me refiero al presidente de la Asociación Nacional ANSA de Automercados y Autoservicios, Italo Atencio. Bienvenido, buenas tardes, señor Atencio. Buenas tardes, Gladys, gracias por la oportunidad de conversar contigo y con todas las personas que nos escuchan en toda Venezuela a esta hora. A usted gracias por estar estos minutos para también, bueno, con esta entrevista, pues llevar a la reflexión, que es lo que siempre procuramos, aprender además dentro de lo que son esas experiencias vividas en su caso, por ejemplo, como representante del grupo de automercados y autoservicios. Manejan constantemente el tema de precios, le toca manejar este tema del costo de la inflación. ¿Qué conclusiones ustedes tienen en este momento, en este periodo de 2023 para Venezuela? ¿Cómo estamos? Y básicamente, ¿qué apuntan hacia lo que es el resto del año? Okay. Si hablamos inicialmente sobre el tema de precios, en la asociación tenemos una cesta que llamamos cesta ANSA, que medimos de manera informal desde el mes de agosto del año pasado y de manera formal desde el mes de enero de este año, donde nosotros medimos para 28 productos que terminan siendo 86 SKU de 6 categorías distintas, por un consumo estimado para 4 personas. ¿Cuánto es el valor de esa canasta, midiendo el precio de esa canasta el día 15 de cada mes y el día 30, 31 o 29 de cada mes, dependiendo de cuándo cae el fin de mes? Esa canasta para el mes de julio tenía un valor de $234 y esa misma canasta para el mes de enero tenía un valor de $301. ¿Qué cosas tenemos en esa canasta incluidos? Por ejemplo, medimos harina de maíz y estimamos que una familia de 4 personas consume 8 kilos al mes de harina de maíz. Medimos arroz y estimamos que una familia de 4 personas consume 6 kilos de arroz, 4 kilos de pasta, 2 cartones de 30 unidades de huevos al mes, 3 sardinas en agua de 170 y así sucesivamente. Cuando medimos este precio fue para el mes de julio exactamente $234. Es decir, que esos productos han venido disminuyendo el precio desde el mes de enero, consecuencia de un incremento en el entorno competitivo y de la gran cantidad de promociones que hay en el sector. No estamos queriendo decir que la inflación bajó, sino estamos queriendo decir que para estos productos el precio del mes de julio es menor al precio que había en el mes de enero. Claro, y se asemeja en algo, digamos, el contenido de la canasta a la que maneja Sendas, que reporta este valor de la canasta alimentaria familiar en $500 para julio, un poco para entender, para comparar, para saber dónde estamos parados realmente, para tener ese criterio Claro, de realidad en el que siempre ¿qué es lo que insisto. pasa? Que nosotros, por ejemplo, vamos Ajá. a ver detalles, qué es lo que nosotros medimos en nuestra cesta. Medimos alimentos varios, proteínas, embutidos, artículos de personal y uso del hogar, alimentos básicos, verduras, frutas y otros. Medimos, por ejemplo, galletas, misceláneos, no. Medimos solamente esta cesta de productos, que es la que estimamos que es lo mínimo que necesita una familia de 4 personas para tener, entre comillas, cubiertas sus necesidades de alimentación. Esta canasta, por ejemplo, en charcutería incluye queso blanco duro, incluye mortadela, incluye jamón de pierna, con unas cantidades que nosotros estimamos que es el consumo de una familia de 4 personas. Y en los productos de fruta, verduras y hortalizas, mide papa, tomate, cebolla y zanahoria. Plátanos verdes también y cambur con un consumo estimado para cada una de esas cosas.
creo que la canasta que tú mencionas tiene un alcance mayor, Una lista más larga. es una canasta más grande, pero nosotros pensamos que esta pues incluye lo que una familia de 4 personas necesita para tener sus necesidades básicas cubiertas, con un consumo además que pensamos que se aproxima bastante a lo que el venezolano tradicional consume en su casa. De acuerdo a sus gustos. Ahora, esa canasta ANSA, para repetir, señor Atencio, estamos hablando con el presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Servicios, ANSA. Esa ¿Sí? canasta para el mes de julio quedó en cuánto, me repite la cifra, de acuerdo a los cálculos de ustedes. $234. $234. Ahora paso al otro, digamos, a otra arista importante de esto que estamos revisando sobre el consumo nacional, los precios, inflación y básicamente sobre algo esencial que, bueno, es el combustible además para el cuerpo, los alimentos. En el caso del consumo, el patrón de consumo del venezolano en este momento para este periodo y justamente entre junio y julio, ¿cómo estuvo? Porque esta también es una pregunta cuya respuesta hemos venido midiendo desde el año pasado en septiembre de manera informal y formal de enero de este año. ¿Qué medimos? Medimos el consumo en unidades o las ventas en unidades en los supermercados y autoservicios afiliados a ANSA de 113 categorías de productos que no incluyen perecederos, es decir, no incluye carne, pollo, charcutería, frutería y pescadería. En el periodo de enero-julio 2023 con enero-julio 2022. Se cayó la llamada con el señor Italo Atencio, pero ya vamos a retomar la conversación interesante con el presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios. Información importante que debemos tener a la mano dentro de algo bueno, que obviamente es vital para el funcionamiento diario, que es la alimentación, esos productos que en este caso distribuyen automercados y autoservicios, cuyos precios no siempre están al alcance de una mayoría, pero bueno, justamente revisando con él cómo está esa canasta y qué tanto acceso se puede tener a esa canasta básica. En este caso estamos revisando la de ANSA, aclaró lo que es el cálculo, la investigación que ellos hacen mes a mes, incluso quincenal, versus la canasta que comparte también constantemente Sendas, que es la Federación Venezolana de Maestros. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación da una cuenta, de acuerdo a la canasta de ellos, del Sendas, de $500 en julio, la canasta alimentaria familiar, y en el caso de ANSA, pues habló de 238, si no me equivoco, la que ellos tienen con una menor cantidad de productos, pero que son pues los mínimos requeridos para una familia de 4 mensualmente. Me decía, señor Atencio. 113 categorías donde medimos las ventas en unidades. En el periodo de enero-julio 2023 con enero-julio 2022, las unidades tuvieron un incremento del 8%. Cuando medimos julio 23 contra julio 22, o sea, el mismo mes contra el mismo mes del año pasado, las unidades crecieron un 10%. Pero cuando tomamos el periodo junio 2022, diciembre 2022, es decir, los últimos 7 meses del año pasado, contra los 7 primeros meses de este año, el consumo en esas mismas unidades, en esas mismas categorías, decreció un 0.4%. ¿Cuál es nuestra conclusión sobre esa cifra? Siempre es importante tomar en cuenta contra qué te estás comparando. Cuando verificamos, recordemos que el año pasado, el 28 de marzo, salió el decreto donde se nombraba como agentes de percepción del IGTF a una parte importante del comercio. Eso tuvo un impacto en abril y todos dijimos que mayo había sido un mes muy malo. Junio también, y julio fue un mes regular. Por supuesto, cuando haces esa comparación contra este año, a pesar de las vicisitudes que ha habido en el consumo, el comportamiento es positivo. ¿Qué pensamos que va a pasar al final del año? Al final del año lo que pensamos es que el consumo va a crecer entre un 4 o un 5% en unidades contra el año 2022, y cuando colocamos en una línea de tiempo los últimos 3 años, tendríamos 7.4% de crecimiento cuando hablamos de 2021 contra 2020, 7% de crecimiento cuando hablamos de 2022 contra 2021 y 5% de crecimiento cuando hablamos de 2023 contra 2022. Esto no quiere decir que el consumo en estas categorías está al nivel de lo que estaba hace 10 años, sino que cuando tomamos la serie de tiempo de los últimos 3 años, muestra el crecimiento que estamos diciendo.
Claro, moderado, sutil, pero hay cierto crecimiento. ¿Y cómo estamos en cuanto a importación y en cuanto a producción nacional, por ejemplo, abastecimiento a los automercados y autoservicios? No, esa es excelente pregunta. Eso es un tema que varía, pero la última sí, la último estudio que nosotros obtuvimos decía que el 60% de los productos que hay en un supermercado son de producción nacional y el 40% de los productos que hay en un supermercado vienen de origen importado. Pero eso varía por categoría y por Ya. producto. Y coloco un ejemplo, dependiendo de la época del año en la que midas el azúcar, si la zafra nacional está o no está presente, el porcentaje de importación es mayor. Pero, por ejemplo, en productos básicos como harina de maíz o harina de trigo, pasta y arroz, el porcentaje de producción nacional supera el 80 y el 90%. Pero Mm. cuando va a lo que llamamos nosotros categorías impulsivas o misceláneos, el porcentaje de producción nacional es menor. Que creemos que va a ir pasando en el tiempo, que dependiendo de la recuperación de la industria nacional y de la producción nacional, ese porcentaje de producción va a ir aumentando, se va a ubicar en un 70-75% de producción nacional y un 20-25% de productos importados, sobre todo aquellos en los cuales nosotros no tenemos la capacidad, o no, como país me refiero, o no tenemos ventaja Claro. competitiva sostenible contra otros países, además que van a estar presentes los convenios de cooperación económica, en el caso más cercano, el de Colombia, que ya está vigente y ajustado a lo que son las realidades de cada país, y probablemente próximamente el de Brasil. Mm. En el caso de la importación, ¿cuáles son los países, digamos, que están, bueno, de los países que se está importando principalmente, que están Porque presentes en los anaqueles? digamos que hay como tres fuentes distintas de importación. Hay una fuente que viene desde Sudamérica, de todo lo que son los países cercanos. Hay productos que vienen de Colombia, hay una parte Ujú. importante que viene de Brasil, hay una parte importante que viene de Argentina, hay algunas cosas que vienen de Ecuador, sobre todo productos del mar que vienen de Ecuador. Hay una parte que viene de esa parte de Venezuela, de esta parte del mundo. Hay otros productos que llegan a Panamá y de Panamá vienen para acá. Y hay otros productos que Ya. vienen de origen de Estados Unidos. Pero también tenemos algunos productos importados que vienen de origen turco, vienen de Turquía, y otros productos que vienen de origen chino. Hay una mezcla interesante, dependiendo, por supuesto, de las ventajas competitivas de cada sitio y de lo que nosotros estemos en capacidad de importar. Y es por eso que quizás porque no tiene tanta ventaja competitiva se encuentra uno en los mercados, por ejemplo, con productos hechos en Estados Unidos que en Estados Unidos cuestan quizás $2, $3 versus $12 en Venezuela. Bueno, yo creo que qué pasa con esa diferencia en precio que existe con algunos productos, tú hablas específicamente del caso del precio que puedes conseguir en Estados Unidos o el precio que tenemos aquí. Ujú. Yo creo que nosotros tenemos una estructura de costos que tiene algunas distorsiones, que esas distorsiones no están presentes cuando uno va a otro país. Me explico. Nosotros tenemos una oportunidad mejor en todo el tema de los servicios públicos. Entonces, por ejemplo, electricidad. Bueno, probablemente algunos productores tienen que tener plantas generadoras porque cuando la electricidad, a pesar de que ha mejorado, no está presente todo el tiempo. Entonces, esa estructura de costos afecta finalmente el precio al cual se va a vender el producto. Lo otro que sucede, eso lo hemos dicho en varios sitios, es que la carga fiscal en Venezuela es una carga fiscal muy importante. Voy a hablar específicamente de un supermercado. Un supermercado invierte entre 9 a 11% de su venta solo en lo que significa la carga fiscal, es decir, en lo que tengo que anticipar del impuesto sobre la renta, en lo que tengo que pagar de IVA, que también lo pago con una frecuencia menor que lo que se hacía antes, y además con el impuesto general a las transacciones financieras, específicamente el impuesto a las compras en divisa o las operaciones en divisa. Cuando sumas todo eso, eso tiene un impacto entre el 9 al 11% de el ingreso de un supermercado. Es decir, que de cada Mm. 100 bolívares que se venden, hay que reservar 9 o 11 para anticipar esos impuestos. Significa que la diferencia es lo que nos queda para cubrir los costos y además poder hacer reposición de productos y hacer inversiones. Es un tema que ha estado en revisión. Recientemente
salió la ley de armonización tributaria que va a regular o armonizar los impuestos que cada una de las alcaldías cobran, pero es un tema que esa es una de las razones principales por las cuales los precios en algunos lugares son, digamos, menos costosos de lo que son en Venezuela. Sí, sí, exacto, una brecha importante. ¿Y cuál es la relación? Ya ahora sí termino la relación, señor Atencio, entre los pagos en dólares y en bolívares en los supermercados y autoservicios. Fíjese, antes del IGTF, esa relación era 70-75% divisas, en algunos casos incluso era mayor, dependiendo de donde estuviese ubicado el supermercado, y 25-20% bolívares. Eso hoy se volteó y en este momento estamos hablando que es 70-75% bolívares y la diferencia en divisas. Eso cambió. Mm. Ya, le agradezco mucho toda la información que ha compartido, ¿ah? Sobre la base, obviamente, de los estudios que ustedes hacen como asociación, de esos estudios además constantes, quincenales que nos refería el presidente de ANSA, Ítalo Atencio. Muchísimas gracias y feliz tarde para usted, señor Atencio. Me toca hacer una pausa musical y en breve volveremos para hacer un recorrido por nuestras tierras, pero específicamente vamos a revisar a Táchira.